Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de las comisarías de familia y especialmente del proceso que se realiza para solicitar medidas de protección por violencia intrafamiliar. Este video es muy importante porque ha sido solicitado por una abogada muy cercana, la abogada Angélica Valdomino Vanegas, y para ella, ha sido importante que el canal le brinda posibilidades de comprender la dinámica familiar. Por eso el video está dedicado especialmente a ella. Un aspecto muy importante entonces para la comprensión de qué realizan las comisarías de familia es explicar que su creación es relativamente reciente, fue creada en 1989, es decir, tiene un poco más de 30 años. Inicialmente fue creada por el decreto 2737, que era el Código del Menor, y esta explicación es relevante porque digamos que su génesis estaba enfocada a proteger a los niños que se encontraban en situación irregular, que de alguna u otra manera habían sido amenazados o estaban corriendo un riesgo o que había violencia al interior de sus familias. Digamos que se centraba en la protección a los niños y los conflictos familiares. Con el paso del tiempo han tomado un carácter relevante porque se han convertido en una autoridad administrativa que acompaña las labores de los defensores de familia y de los jueces de familia en la protección de los derechos de los niños y de las familias. En ese sentido, es una autoridad administrativa que acompaña el restablecimiento de los derechos de los niños como lo hace el defensor. Recordemos que ya hicimos un video sobre cómo es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. La ley 1098 del 2006 establece que los comisarios de familia apoyan el restablecimiento de los derechos de los niños cuando en un lugar no existe defensor de familia. Pero lo más relevante es entender que la principal función misional de las de las comisarías de familia son la protección ante cualquier forma de violencia intrafamiliar y solo tienen competencia residual para el restablecimiento de los derechos de los niños en los lugares donde no hay defensor. Hoy en día tenemos una ley muy importante que ha modificado las competencias, que también nos ha aclarado o ha precisado quiénes pueden ser objeto de protección por violencia intrafamiliar. La ley 2126 del 2021 en general nos define estas competencias y nos dice que las comisarías de familia son las encargadas de prevenir, de proteger, de restablecer, de reparar y de garantizar los derechos de quienes se encuentren bien en riesgo, bien ya fueron víctimas de violencia y solicitan nuevamente la protección, o quienes en este momento están siendo víctimas de violencia intrafamiliar. O sea que no solo adquiero a la persona cuando ya se le ha vulnerado sus derechos, no solo la protejo mejor, sino que también aquellas personas que están en una situación de riesgo, es decir, se le están amenazando sus derechos. También es muy importante comprender que hoy en día las comisarías de familia llevan casos de violencia de género y de otras violencias en el contexto familiar. Por lo tanto, hay que entender que si hablamos desde el punto de vista de la competencia, hoy en día entendemos que la violencia en el contexto familiar se puede tomar como cualquier acción o cualquier omisión que pueda causar daño y que resulta, digamos, en general, en un daño emocional, en un daño físico, es decir, no solo es lo exterior, no solo el golpe que se puede ver, sino también es ese daño emocional, ese daño psicológico que nos puede estar causando un integrante de la familia. Pero resulta que no solo debemos detenernos en esas acciones u omisiones que causan un daño o sufrimiento físico, sino que también puede existir violencia económica cuando, por ejemplo, una pareja le dice a su compañera permanente o a su esposa: oye, si quieres que te deje el mercado para que tú puedas alimentar a toda la familia, pues entonces tienes que darme un provecho sexual que yo te pida. Eso es violencia económica, además de constituirse también en violencia sexual. Pero cuando hay ese chantaje para proveer el dinero al que estoy obligado, de alguna u otra manera se está afectando también, se está causando violencia y se está dando una violencia económica que es poco a veces, probablemente hablando, a veces se demora un poquito comprenderla, o como se mezcla con otras violencias se suele confundir. Pero allí hay un ejemplo claro de violencia económica. También puede existir una situación de violencia que estemos enfocada hacia las amenazas, hacia las ofensas, a desvalorizar o humillar al otro. No necesariamente, digamos, es una violencia que se vea tan fácil como un insulto o como un golpe, pero esta desvalorización del otro causa daño, y este daño que se da en el contexto familiar se ve como una violencia intrafamiliar. En general, decimos que hay violencia intrafamiliar cuando
uno o más integrantes de la familia le causa daño a otro de los integrantes o con los que yo comparto en el mismo techo como familia. Pero también se causa daño o se entiende que existe violencia intrafamiliar cuando, a pesar de que no viven bajo el mismo techo, sí tienen esa relación familiar. Entonces, ¿a quién incluye? Se preguntarán, porque esto es como muy ambiguo. Hablamos de violencia intrafamiliar cuando se comete esta situación, este daño, esta omisión, este agravio, esta desvalorización por los cónyuges, es decir, por las personas que están vinculadas por el matrimonio, por los compañeros permanentes, es decir, por las personas con las que tengo unión marital de hecho, o incluso tuve un matrimonio o tuve una unión marital de hecho, es decir, que también vincula a las personas separadas o divorciadas. También vincula al padre o madre de familia si no convivan. Pensemos que cuando éramos novios tuvimos un hijo, pues por ese hijo tenemos una relación familiar. También se incluye, digamos, en la violencia intrafamiliar aquellas personas encargadas del cuidado de uno de los miembros de la familia, así no sean parte del núcleo familiar, nos dice la ley 2126, a las personas que residen conmigo bajo el mismo techo, que integran la unidad doméstica, incluso sin relación de parentesco. Y a las personas con las que se sostiene o se ha sostenido una relación de pareja estable, cohabiten o no. Y también a las personas con las que se sostiene o se haya sostenido una relación de pareja estable, cohabiten o no. ¿Y por qué? Porque se entiende que a veces las dinámicas sociales hacen que las familias se gesten por la crianza, por el amor, por el cariño, por las relaciones de afecto que se tejen. Pensemos cuando de pronto un niño de una vecina es abandonado, nosotros lo acogemos en nuestro hogar, lo convertimos en un hijo de crianza. Por eso es que se dice que la violencia intrafamiliar también incluye a esas personas con las que yo tengo, digamos, esa relación familiar que integra en mi núcleo familiar, así no compartan conmigo vínculos de consanguinidad. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y ante quién puedo acudir? O sea, yo he visto que en mi municipio hay 3 comisarios de familia. ¿A cuál de todos ellos puedo acudir? La idea es que nosotros entendamos que primero el comisario es el que trabaja los temas de violencia intrafamiliar, por favor no confundirlo con el defensor de familia, pero que, digamos, yo acudo al del territorio, al que tiene, digamos, el vínculo más cercano con mi lugar de residencia, con mi barrio. Normalmente en los municipios, en ciudades muy grandes como Bogotá, por zonas, de acuerdo con las localidades en las que esté dividido el territorio, pues se determina que unos comisarios van a asumir la competencia de esos barrios. Entonces, lo primero es indagar, averiguar qué comisario o comisaria de familia tiene la competencia de mi barrio. Se preguntarán ya luego de establecidas las competencias, ¿ante qué comisario puedo acudir? Normalmente en los municipios puede existir uno o varios comisarios. Pues si existe uno, es claro que ese comisario, que es el privilegiado para la atención de violencia intrafamiliar, es decir, es la autoridad por excelencia que trata estos temas, pues acuda a ese único comisario que existe. Pero en lugares o en ciudades muy grandes donde existen más de 2 o 3 comisarios, por ejemplo Bogotá, pues debo verificar de acuerdo con la localidad y de acuerdo con el barrio a qué comisario o comisaria de familia le corresponde el conocimiento del caso. Una cosa muy importante que trajo la ley 2126 del 2021 es que cuando existe violencia sexual cometida contra un niño o niña adolescente, siempre la competencia será de un defensor de familia. Recuerden que el defensor es el encargado del restablecimiento de los derechos de los niños. Si no es un caso de violencia sexual, el comisario de familia atiende la violencia intrafamiliar en contra de los niños. Y en este caso también el comisario, así como lo explicábamos en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, tiene el deber de verificar la garantía de los derechos de los niños y su restablecimiento. Y les reitero, también el comisario conoce de forma subsidiaria o residual cuando en un lugar no existe defensor. Normalmente entonces entendemos que la competencia es funcional, es decir, el comisario de familia atiende todo lo relacionado con violencia intrafamiliar, salvo violencia sexual de niños, niños, adolescentes. Y también tenemos que entender que el comisario toma medidas de protección provisionales, medidas de protección para garantizar que cese la violencia, pero no investiga el delito. En estos casos, cuando del delito de violencia intrafamiliar se trata, la competencia será de la Fiscalía General de la Nación. Y en estos casos, ¿qué es lo que hace el comisario? Una vez recibe la denuncia, recibe la situación donde se dice hay una posible comisión de violencia intrafamiliar, pues informa a las autoridades para que la Fiscalía General de la Nación
inicie la investigación y resuelva si acusa o no por el delito de violencia intrafamiliar. Pero son competencias totalmente diferentes. El comisario toma medidas administrativas para una protección inmediata, para una protección directa, más rápida y para que cese la violencia intrafamiliar. Y normalmente este factor funcional está acompañado del factor territorial, es decir, que atiende el comisario de familia o comisaria del lugar donde ocurrieron los hechos. Si no hay un comisario o comisaria, pues será el juez promiscuo civil municipal de ese lugar, de ese municipio donde vive la víctima o donde fue cometida la agresión. En cualquiera de los casos, entonces entendemos que es un factor territorial. Se preguntarán, si hay una situación de violencia intrafamiliar, ¿quién puede presentar la solicitud? Muy sencillo. La víctima, los representantes legales o el tutor o la persona de apoyo de la víctima y también un defensor de familia que considere que en un caso de violencia intrafamiliar le puede solicitar al comisario. Digamos que en general se entiende que el comisario digamos que tiene esa actuación un poco por el conocimiento y por la especialidad, y por eso es que el defensor le puede remitir los casos sobre violencia intrafamiliar. También es importante entender que todos los ciudadanos, en virtud de esa corresponsabilidad, tenemos de alguna u otra manera el deber de informar cuando hay una situación de violencia contra la niñez, cuando hay violencia contra la mujer, cuando una persona, digamos, sujeto de especial protección esté sometida a cualquier forma de violencia, pues también podríamos denunciar. Ahora, ¿cómo debo presentar estas solicitudes? Porque eso, digamos, es una pregunta que a veces se considera que requiere, digamos, una formalidad. En principio, las comisarías de familia pueden dar una atención verbal, pero también si yo quisiera, puedo hacer la solicitud por escrito. Es decir, que por regla general, yo puedo presentar la solicitud de forma verbal e incluso cuando llego a este lugar, cuando llego a esta entidad, me pueden decir, aquí está diseñado un formulario especial que nosotros tenemos de control, por favor, diligencia el formulario y si la persona no sabe leer o escribir, pues un funcionario le puede ayudar en su diligenciamiento. Puede ocurrir que en un municipio, que en una ciudad existan líneas de atención telefónica para cualquier situación de urgencia por violencia contra los niños, por violencia contra la mujer, por violencia a los adultos mayores, y que estas líneas de atención reciban inicialmente las denuncias y se las remitan al comisario de familia, al que le corresponde el conocimiento del asunto, para que allí se amplíe la información, para que allí se realicen las citaciones y se pueda tomar el caso y luego hacerle posterior seguimiento. O sea que si nosotros a veces llamamos a estas líneas de atención, podemos encontrar que con el tiempo nos llamen nuevamente para preguntarnos o para informarnos a qué comisaría le corresponde el conocimiento del caso. Una pregunta muy importante es si existe un límite temporal para presentar la solicitud. Y la respuesta es que sí. El límite es de 30 días, pero ese límite no es, digamos, una camisa de fuerza. Se puede justificar un término mayor, siempre y cuando yo manifieste las razones por las cuales me fue imposible presentar esta solicitud de medida de protección dentro de esos 30 días. Por ejemplo, la golpiza fue tal que estuvo internada, digamos, en una clínica y por lo tanto, pues no podía salir de la clínica a presentar esa solicitud. Digamos que también es posible justificar que existieron situaciones de intimidación, de temor, que no me permitían presentar esa solicitud en tiempo y por eso, digamos que en principio, tuve que interponerla en un término superior. ¿Y por qué se admite excepcionalmente ese término superior para presentar la solicitud? Para garantizar la efectividad del cumplimiento de los derechos humanos de todos los ciudadanos y para garantizar el acceso a la justicia al que estamos, digamos, en principio todos somos titulares más bien del acceso a la justicia. Entonces, el límite temporal por regla general son 30 días, pero puedo justificar un término mayor. ¿Cómo se tramita una medida de protección por violencia intrafamiliar? Digamos que hay una fase inicial y luego una fase ya más de conocimiento, lo llamo así. En esa fase inicial, ¿qué se hace? Lo primero que se hace es hacer una caracterización, es decir, las comisarías de familia van a verificar quién es la persona que está solicitando la medida de protección, hacer una caracterización por edad, por sexo, por dirección para determinar competencia, cuál es el tipo de violencia
del que se va a tratar la medida, si está en, el grupo, en algún grupo poblacional específico, si es una persona indígena, si es una persona afro, si es un niño, niña, adolescente, si es una persona de la tercera edad, si es una mujer, si no es una persona con una orientación sexual diversa, para tratar de encauzar mejor la medida. En esa fase inicial también se hace una entrevista. Esa entrevista busca dar una orientación inicial sobre el procedimiento, donde el funcionario que recepciona, que atiende en primer lugar a esa persona que está solicitando la medida de protección, un poco le explica cuáles son las situaciones y cuál es el procedimiento que se va a desarrollar. Y allí el funcionario busca identificar un poco el contexto, las situaciones de riesgo al que está sometida la víctima, para también adoptar las medidas necesarias para su protección, para adoptar medidas provisionales. Estas medidas provisionales se adoptan mediante auto y es posible que ese auto, por ejemplo, confiera la prohibición de no agresión y luego yo deba llevar ese auto o una copia de un oficio que me dan a los centros o los CAI de policía para que allí ellos estén informados de que yo tengo una medida de protección en mi favor y digamos que puedan atender rápidamente una situación que se presente de violencia intrafamiliar. Una vez se ha hecho esta fase inicial, pues se inicia la actuación por parte, digamos, de todo el andamiaje de la comisaría de familia. Nuestro comisario o comisaria de familia realiza un auto en el que aboca conocimiento. En él dice, como lo estábamos mencionando, cuáles son las medidas provisionales y esas medidas provisionales que van a garantizar la protección de los derechos de quien está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Y una vez aboca conocimiento, como les mencionaba, remite a la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía General de la Nación investigue el posible delito de violencia intrafamiliar que se cometió. Cuando inicia esta actuación, también se notifica de forma personal o mediante aviso a la persona que es responsable o que se presume responsable del ejercicio de esa violencia intrafamiliar. Y también en esa caracterización que se hizo, se encuentra que la víctima hace parte de un grupo poblacional especialmente vulnerable, pues notifica al Ministerio Público, en muchos casos a la personería, que obra como Ministerio Público allá en el municipio, para que la personería acompañe todo el proceso. Ahora, luego de esta fase inicial, pues se inicia ya la actuación en audiencia. En esta audiencia, ¿qué va a ocurrir? En esta audiencia van a ocurrir al menos 5 cosas. La primera es que se escuche a las partes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la víctima relate los hechos e incluso los pueda ampliar y también que la persona que se considera responsable del accionado presente sus descargos y diga, por ejemplo, si los hechos ocurrieron como se están evidenciando, como se están denunciando. Una vez se ha realizado esta fase inicial de caracterización y se han tomado las medidas provisionales, el comisario o comisaria de familia cita audiencia. En esta audiencia se van a realizar al menos 5 cosas. Lo primero es que el comisario o comisaria va a escuchar a cada una de las partes. Va a escuchar a la víctima, quien puede ampliar los hechos, y va a escuchar al accionado o a la persona que se considera responsable para que presente sus descargos. No es un escenario en principio de confrontación, se escucha a cada una de las partes, se respeta el uso del tiempo de cada una de las partes, se busca que allí no vayan a existir agresiones y también una cosa muy importante y es que todas las normas de protección contra de la violencia contra la mujer garantizan que la víctima no tenga que ser confrontada con su agresor. Así que si usted se encuentra en una situación de violencia, especialmente de violencia de género, puede solicitarle al comisario o comisaria de familia que por favor no la obligue a confrontarse con su agresor, que usted ejerce su derecho para que no exista esa confrontación. Y esto puede ocurrir porque de pronto le tenemos pánico, le tenemos terror a quien es nuestro agresor, incluso nos paralizamos, no podemos hablar cuando esto ocurre, entonces es muy importante hacer esta solicitud casi que desde el inicio, para no someter a la víctima a esta situación de estrés y para poder realizar un proceso, digamos, más tranquilo y para que no se revictimice a la persona que ha sufrido la agresión. Luego de escuchar a las partes, se verifica por parte del comisario o comisaria de familia si existen algunos hechos que se puedan conciliar. Una cosa muy importante es la violencia intrafamiliar no se concilia, pero pueden existir situaciones que
estén un poco relacionadas con la situación de violencia que podamos conciliar. Por ejemplo, si los problemas o las agresiones más frecuentes se dan por el pago de la cuota alimentaria de los hijos. En ese caso, podríamos establecer un acta de conciliación donde se fijen los alimentos o un acta de conciliación donde se fije un régimen de visitas. Entonces, si hay algunos asuntos que se puedan conciliar para disminuir el nivel de conflicto, el comisario o comisaria tiene la vocación para conciliar y para establecer actas de acuerdos conciliatorios en lo que no tenga que ver con la violencia. También vamos a tener la posibilidad de agregar o de solicitar pruebas. Agregar cómo, de pronto el correo electrónico de mi expareja insultándome, los mensajes de WhatsApp, de pronto las cartas amenazantes que haya realizado, de pronto si un vecino grabó el video cuando mi expareja me estaba agrediendo, entonces este video, o puedo solicitar pruebas como los testimonios. Yo le puedo decir al señor comisario o comisaria, mi vecina fue testigo de todos los hechos, mi hijo fue testigo de todos los hechos, mi papá fue testigo de todos los hechos, entonces yo puedo solicitar que se practique esta prueba. Eh, una vez se hacen estas solicitudes, pues el comisario o comisaria resuelve sobre la pertinencia de las mismas. Entonces el comisario va a verificar si en este caso, por ejemplo, se hace necesario para comprobar el daño, la lesión, que se acceda al peritaje del médico legal. En este caso es importante escuchar a los testigos, o esta prueba que usted trae es irrelevante porque aquí no se evidencia ninguna situación de violencia, o ya con estas otras pruebas es suficiente, pues entonces allí se da ese debate sobre la pertinencia, la conducencia de la prueba y se decretan las pruebas por parte del comisario. Una vez se practiquen las pruebas, se decreten las pruebas, perdón, se procede a su práctica. Es decir, si yo digo, se escucha al papá de la víctima, entonces fijo una fecha que puede ser en ese mismo momento o puede ser por posterioridad para escuchar al testigo. Luego de que se han practicado todas las pruebas, ya el comisario o comisaria de familia analiza toda la situación, todos los hechos que se han probado, estudia, obviamente, el relato de la víctima, la ampliación a los hechos que realizó en audiencia, verifica los descargos realizados por el accionante, es decir, el presunto responsable, y profiere un fallo. Ese fallo puede contener dos tipos de medidas. Unas medidas que los comisarios llaman medidas de atención y estabilización, y otras medidas que pueden ser provisionales o definitivas. Eso depende, a veces incluso se toman antes desde el autoconocimiento. Un poco, si la víctima llega en el momento de la solicitud y dice, mire, me fui de mi casa, no tengo dónde vivir, este hombre me va a matar, es posible que exista una oferta institucional que permita tener una habitación temporal, un hogar de acogida temporal, que se pueda dar alimentación, que se pueda dar transporte. Estas son medidas de atención y de estabilización. O ya se pueden tomar medidas provisionales, como por ejemplo, conminar al agresor a que detenga su agresión, o medidas un poco más definitivas que buscan poner fin a la violencia. O sea, se prohíbe por completo, por ejemplo, si es un padre que castiga, que le pega a su hijo, se prohíbe por completo que el padre tenga contacto con ese hijo. Todo depende de la situación. No podría decir que una medida es el desalojo. ¿Por qué? Porque cada situación de violencia intrafamiliar es diferente, por lo tanto, no podríamos generar una sola decisión homóloga para todos los casos. Existen medidas de protección como ordenar el desalojo de la casa de habitación al agresor, ordenar que el agresor se abstenga de ir a un lugar donde se encuentra la víctima, por ejemplo, de ir y buscarla en su lugar de trabajo o insultarla. Prohibir al agresor que esconda a los niños. A veces incluso la agresión es utilizando a los niños como escudo, entonces impedir que los esconda, que se los lleve sin autorización, que se aproveche de esa situación de indefensión de algún miembro del núcleo familiar. También se puede ordenar que asista a tratamientos reeducativos, terapéuticos, por ejemplo, porque el agresor no controla su ira, o incluso que pague el procedimiento terapéutico de la víctima porque le causó un daño, entonces ese daño debe ser reparado. También se puede ordenar al agresor, si se incurrieron en muchos gastos, pues el pago de todos esos gastos médicos, psicológicos, todos esos gastos que de alguna u otra manera se generaron por la agresión.
A veces encontramos situaciones en las que una persona le causa daño a otra destrozándole toda su ropa, entonces tenemos que ordenar que esos gastos también sean reparados. También puede suceder que, digamos, si la situación es una situación muy grave, se culmina que esta persona no pueda estar cerca, no se acerque, ni siquiera se encuentre por los lugares donde está la víctima. Es imposible a veces decir, bueno, en todos los lugares, pero, por ejemplo, si está en un centro comercial y se encuentran por casualidad, porque puede ocurrir, pues que inmediatamente se dé cuenta que la víctima está en este lugar, se retire para no generarle daño, más estrés, para que no pueda agredirla. También un comisario o comisaria de familia puede ordenar a la autoridad de policía, perdón, para que acompañe a la víctima a su lugar de domicilio a recoger las cosas. En muchas situaciones dice la víctima, yo ya no quiero vivir más allá, yo me quiero ir, pero todas mis cosas de aseo personal, mi ropa se encuentra en la casa, entonces le puede dar la orden a la autoridad de policía para que acompañe a la víctima que retire sus muebles, sus enseres de ese lugar. Si es un tema que tiene que ver con los niños, porque hay hijos en común, también se puede decidir provisionalmente hasta que un juez no lo decida, suspender el régimen de visitas y un poco decidir sobre la custodia temporal. Por otro lado, el comisario o comisaria de familia podría, si el agresor, si el presunto responsable, el accionado, tiene armas, suspender esa tenencia o porte de armas. Un poco es importante verificar que si esta persona tiene acceso al arma puede cometer un crimen que puede generar una agresión con esta arma, entonces es peligroso para la víctima. También dentro de todo el proceso podría ordenar que no realice la venta de los bienes, que no afecte los bienes que son de propiedad de la pareja, un poco para evitar que se insolvente también, que siga ejerciendo esa violencia económica porque es quien tiene la capacidad para afectar al otro. Entonces, para que no ponga en riesgo la futura disolución de la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho. En medio de esto se puede solicitar también la devolución de algunos objetos que esté reteniendo de uso personal. Por ejemplo, existen personas que podrían quitar la cédula de ciudadanía, el pasaporte o algunos documentos muy especiales para las víctimas, incluso de trabajo, su computador, su celular, entonces ordenar que se reintegren todos estos objetos de forma inmediata, porque están afectando los derechos de las víctimas, claro está. En general podríamos decir que el comisario o comisaria de familia puede tomar cualquier otra medida necesaria, obviamente para evitar que la situación de violencia intrafamiliar se esté generando. Al final nos preguntaríamos, bueno, ¿y hasta cuándo van estas medidas? Realmente estas medidas tienen una vocación de perpetuidad, es decir, que continúan en el tiempo mientras exista el riesgo de que se dé la agresión. Por lo tanto, estas medidas estarían vigentes, digamos, de una forma indefinida. Si yo quiero modificar un poco la medida, porque después de todos los tratamientos encontramos que la situación se solventó, que era una situación que era leve, existía violencia, pero fue leve, se hizo el procedimiento terapéutico, yo puedo solicitar la revisión de la medida para que ésta se termine. En otras ocasiones, y casi siempre, se ordena el seguimiento de la medida para que poco a poco se pueda ver cómo ha evolucionado la situación de conflicto, si de alguna u otra manera se han podido superar estas situaciones que se dieron en el marco de la situación de violencia denunciada y también para verificar que se cumplan con los compromisos. Si una de las partes incumple la medida de protección, incumple el compromiso porque precisamente le ordenaron no asistir al lugar de trabajo de la víctima a insultarla y lo hace, entonces yo puedo iniciar un incidente de desacato. Donde yo pruebe que esto ocurrió, pues entonces al agresor se le puede culminar a una multa y esa multa se puede convertir a arresto si no la cancela. Entonces, el incidente de desacato se realizaría cuando se incumple esa medida de protección que fue otorgada por el funcionario. Paralelo a ello, se puede estar desarrollando el proceso penal por violencia intrafamiliar. Entonces, una cosa va a ser la medida de protección que tome el comisario o comisaria y otra la decisión que tome un juez de la República. Son dos cosas totalmente diferentes porque, como les digo, el comisario tiene una vocación de protección y
inmediata y el proceso penal se puede tardar un poco más. Tampoco influye que en el juzgado consideren que no hubo violencia intrafamiliar. Desde que se tome la medida de protección, los hechos estén sustentados ante el comisario o comisaria de familia, esa medida va a estar vigente. Es muy importante la misión que realizan los funcionarios de las comisarías de familia, porque protegen a las familias de forma inmediata. Yo sé que se pueden encontrar algunos casos en los que tal vez se tomó una medida, pero el agresor no cumplió con esta orden. Pero también debemos entender que a veces los comisarios no tienen cómo realizar un seguimiento todos los días y continuo a una persona, al agresor. Por lo tanto, a veces pueden ocurrir situaciones donde el agresor, a pesar de que exista una medida de protección, vulnere, digamos, todos los derechos de las víctimas, lastimosamente se escapa de las manos de todos. También es muy importante señalar cualquier situación de incumplimiento, porque el comisario no puede, no tiene la vocación de saber que se está incumpliendo la medida para tomar medidas más drásticas en los casos. Entonces, siempre que ustedes evidencien que hay una situación que está poniendo en riesgo otra vez a la víctima, denuncien. Y por favor, entiendan que el comisario o comisaria de familia tiene unas limitaciones también funcionales. Ya para privar a una persona de la libertad debe asumirse el proceso penal. Espero que en esta explicación muy breve del procedimiento puedan ustedes tener, digamos, un panorama más amplio de la tarea de los comisarios y comisarias de familia y cómo se realiza el proceso de medida de protección por violencia intrafamiliar. Cualquier pregunta o duda, no deben realizarlo, suscríbanse al canal. Muchas gracias.